Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como se lo había mencionado antes de la pausa, y usted ya lo sabe, los jueves son de opinión con el diputado federal Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, siempre a tus órdenes y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, siempre es un gusto escucharlo, diputado, sobre temas importantes para nuestro país principalmente y que nos debe de atañir a la reflexión. Y esta noche, diputado, me gustaría escuchar su opinión sobre pues esta próxima reforma electoral en la que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues ya nombró a una comisión que revise a detalle esta reforma y que vea qué hay que quitar, qué hay que cambiar, qué hay que ponerle al Instituto Nacional Electoral o en general a esta parte de las elecciones en nuestro país. ¿Qué opinión le merece, diputado? Bueno, lo primero hay que decir que es una reforma no pedida por los opositores, ni por los académicos, ni especialistas independientes y libres. Lo segundo es que el año 27 hay otra elección, que es la relacionada con el Poder Judicial, y que no vemos que se esté tratando nada al respecto. Y esto es importante porque se van a juntar 32 elecciones locales al Poder Judicial, más la elección federal del Poder Judicial, más la regular. Y no se ha dicho nada de cómo realizarla. Entonces es bastante preocupante. Por otro lado, en 48 años, nunca hemos visto este tipo de idea de cómo hacer una reforma electoral, es decir, desde el poder, sin la participación de los opositores, sin la participación de los estados, porque eso es una federación, no es una monarquía, ni es una república centralista, aunque Morena avanza hacia allá, y es muy distinta la realidad, por ejemplo, de Guanajuato, o de Coahuila, o de Yucatán, o de Chiapas, o de Oaxaca. Son muy distintas y pareciera que todo lo quieren pasar a un solo molde. Por otro lado, vemos que esa comisión pues es de incondicionales, ¿no? Y además dice, podrán invitar sin voto a académicos y especialistas, pero no menciona a los opositores, ni siquiera a los partidos aliados de Morena. Por otra parte, en el pasado, y eso hay que recordarlo, los partidos opositores tenían el derecho de vetar a los interlocutores, y eso sucedió, En el pasado, por ejemplo, al señor Molinar lo vetó el PRI y lo votó el PRD en el gobierno del PAN, y el PAN lo retiró de la interlocución con ellos. Entonces lo que estamos viendo pues es una trampa. Hablar con ellos pues va a ser una trampa, porque teniendo una mayoría artificial, sin legitimidad del pueblo, pues van a querer cambiar la Constitución y destruir la democracia y centralizar funciones y facultades. Correcto. Señalaba usted al inicio de su participación, diputado, es una reforma no pedida, pero ¿considera usted que sí es necesaria alguna reforma a la reforma electoral o simplemente se tiene que quedar como estamos actualmente, diputado? No, por ejemplo, es bien importante arreglar lo del Poder Judicial. Pero si nosotros abrimos el debate a una reforma con su mayoría artificial, pues van a avanzar en la concentración del poder. Yo quiero poner algo sobre la mesa que es bien importante. Están utilizando frases demagógicas. Por ejemplo, hay que bajarle el dinero a los partidos políticos. Pues eso suena bastante bien, pero es como si dijéramos, ¿y por qué no votamos por retirar el pago de impuestos, no? Pues suena muy bien, ¿no, Víctor? Pero ¿qué va a suceder en un país sin recursos, ¿no? O vamos a quitar el cobro de comisiones de las tarjetas bancarias. Bueno, pues desaparece la banca, ¿no? Entonces usan falacias. O por ejemplo la falacia de, es que hay que retirar los plurinominales porque son innecesarios y porque nadie vota por ellos. Ahí hay dos mentiras. Los plurinominales representan los votos de la población que no obtuvo el triunfo a su candidato. En este caso, el 46% de los mexicanos no votó por los diputados que ganaron, y entonces desapareces no a los diputados, sino la expresión
de las minorías, que a veces no son tan minorías como el caso en particular. Y luego dicen, es que por los plurinominales no se vota. Oye, caray, pues parece que no le dan la vuelta a la boleta. Por la boleta, al reverso de la boleta, vienen los nombres de quienes van a ser plurinominales. Y en una alianza PRI-PAN-PRD, por ejemplo, un candidato que va por la alianza, al momento que tú cruces uno de los cuadros, decides cuál de las listas de plurinominales van a ser electos. Entonces hay mucha ignorancia y cuando dicen vamos a bajarle el dinero a los partidos, pues hay que recordar que si les bajas el dinero a los partidos lo van a obtener de alguna parte y seguramente va a ser de los gobiernos o del narcotráfico, que esto es bien peligroso. Entonces estamos ante unos demagogos que están listos para destruir la democracia mexicana y para nunca irse del poder, así nos arrastren a la peor de las tragedias. Correcto. ¿Cree usted en este panorama internacional, el diputado, que Estados Unidos pues, puede estar tranquilo de esta reforma electoral? Mire, yo creo que hay que poner una cosa sobre la mesa. Los Estados Unidos pueden convivir con cualquier país que les garantice a ellos sus intereses. Vea usted, el día de hoy reconocen al presidente Bukele que ya se va a elegir permanentemente. Ellos están viendo sus intereses. Hay que siempre tener en consideración esa circunstancia. Los Estados Unidos están para proteger sus intereses. Si ellos creen que es importante que haya una democracia, pues alientan la democracia. Si ellos creen que es suficiente con que les garantice sus intereses, pues les garantizan sus intereses. Eso así va a ser. A los que nos afecte es a nosotros, y sobre todo a la generación como la suya, como las que son un poquito mayores a la de usted. ¿Por qué? Porque estábamos en la ruta de tener una democracia. Este proceso de transición tiene 48 años, Víctor. O sea, no es una cosa menor. La mayor parte de los mexicanos no vio lo que sucedió antes de esos 48 años, ni la guerrilla, ni México 68, ni vio un partido único, ni vio una elección con un solo candidato. Eso lo vimos los que tenemos hoy 62 años o más. Entonces, es una tristeza lo que estamos viendo hacia el futuro. Correcto. Digo, para poder ampliar un poquito los temas, porque sabemos que está un poco corto de tiempo, diputado, y no quiero dejar de lado esta parte de la reforma electoral y, pues bueno, el futuro que se vea para nuestro país. ¿Cuál sería su opinión respecto a si se llega a concretar todos estos cambios, todas estas reformas que se planean? Digo, no los han dicho como tal, pero ya imaginamos hacia dónde va esta reforma. Bueno, hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. Los países prosperan con la democracia, porque obviamente los gobernantes tienden a ser mejor, a comportarse mejor cuando hay una democracia, porque saben que si le fallan, una palabra coloquial, pues los van a sustituir por otros. Entonces, cuando no hay democracia, los países se aletargan, se alentan y empiezan las injusticias. Si usted ve lo que está haciendo Morena es muy interesante, o lo que se está haciendo es muy interesante. Uno pensaría que tratan de fortalecer el presidencialismo, porque le quitaron contrapesos, la Corte, el Poder Legislativo, los órganos autónomos. Bueno, es quitarle contrapesos al Poder Ejecutivo, ¿no? Al presidencialismo. Pero yo tengo una teoría muy particular. ¿Hacia dónde se está moviendo el centro del poder? Pues hacia Morena. ¿Y qué es importante ahí? ¿Quién tiene el control de Morena, tal vez con facultades metaconstitucionales? Ese es el que va a dirigir este país. Correcto. Finalmente, diputado, otro tema rapidísimo sobre pues lo que se votó el martes en comisiones ahí en la Cámara sobre esta nueva ley para la extorsión. ¿Qué nos puede dar de información al respecto, su opinión? Bueno, primero, hay que aclarar que se votó apenas en comisiones, ahí yo estoy en una de ellas, una posible reforma constitucional. Falta llevarlo a la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que se está moviendo? Pues la facultad para que el Congreso Federal pueda legislar en materia de extorsión. Hasta hoy, esa es una facultad que tienen solamente los estados.
Tres observaciones rápidas. Bueno, es importante combatir la extorsión. Es un fenómeno que rebasa las fronteras de los estados. Pueden estar extorsionando a alguien en Guanajuato y el extorsionador puede estar del otro lado del país. O la extorsión la hacen los grandes grupos criminales, o se está extorsionando ya incluso en los municipios. Segunda cosa, tiene que haber una buena ley secundaria, porque mi experiencia es que los gobiernos locales, y lo hablo en general, no sobre alguien en particular, se vuelven holgazanes cuando las leyes son concurrentes y cuando se dan facultades concurrentes, porque al final del día dice un gobernador, bueno, pues no te preocupes, eso también le toca a la federación, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar bien en la ley secundaria. Tercero, no hay que caer en el populismo punitivo. Pues ponles pues cadena perpetua, porque eso no arregla el problema. Más bien en la ley secundaria hay que poner coordinación, presupuesto, evaluación, los tipos penales muy claritos, tipos procedimentales muy claritos, pues para que esto funcione, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues que se lleve al Pleno, se vote, que yo creo que va a suceder, luego se mande al Senado, se vote, luego a los estados, se publique y luego hacer la ley secundaria. Correcto. Ve que esta reforma se pueda llevar a cabo, refiriéndome a que, bueno, sabemos que en este caso Morena, pues es mayoría. ¿Usted cree que Morena esté de acuerdo con esta propuesta? La propuso la presidenta. Nosotros lo que le estamos pidiendo a Morena es participar todos en la ley secundaria, que se consulte a las gobernadoras y a los gobernadores, pues porque ellos van a operar muchas cosas, a los señores fiscales, a los expertos, que nos tengamos, hombre, 20, 30 días, pero que nos salga una buena ley, y que no sea como sucede ahora, pues centralizado todo, sin calidad. Moreno es muy malhechote para hacer las cosas, ¿no? No solamente las leyes, sino también las obras y las acciones. Entonces nos queremos que eso se evite. Correcto. Pues, diputado, no me queda más que agradecerle como cada jueves el que nos haya regalado su opinión en este espacio informativo. Le mando un fuerte abrazo y por acá nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. Le agradezco muchísimo y le mando un gran abrazo a usted y a todo su auditorio. Gracias. Y al señor gobernador, que también es colaborador. Así es, el exgobernador Miguel Márquez Márquez le toca los miércoles, a usted los jueves. Muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo al diputado Rubén Moreira, es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a la pausa, regreso con más.